¿Cómo elegir un título apropiado para mi tesis? Cuando nos iniciamos en la investigación, siempre estamos pendientes de qué título desarrollar, o qué tema tocar, o qué problema plantear. Esa es la gran incógnita que tienen muchos jóvenes al momento de estudiar. Profesor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título? Y los tres términos, tanto título, tema y problema, no son lo mismo, ¿ya? Entonces, cuando un estudiante le pregunta a su profesor, le dice, quiero hacer mi tesis, le dice, ¿y cuál es el problema que pretendes investigar? O le puede responder también, ¿y cuál es tu tema? O también le puede decir, ¿y cuál es el título que deseas tener para tu tesis? Entonces el estudiante se le mezcla todo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los tres? Muy bien, hoy le quiero explicar eso, ¿correcto? Primeramente, una cosa es el tema, que puede ser muy general de todo, y el título es específicamente aquello que va a centrar de lo que va a tratar mi tesis, ¿correcto? Y el problema es lo que se va a ejecutar dentro del título. Un ejemplo. Ahorita en la actualidad de Lima metropolitana, por ejemplo, o todo el Perú, o el mundo, por ejemplo, ¿no? Mi tema puede ser la cepa de los coronas, o sea, el coronavirus, o el COVID-19. Ese es mi tema, ¿correcto? Pero mi título no sería eso. ¿Por qué razón? Porque el título tiene que decirme qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si quiero hacer una tesis que tenga relación con el área de administración, por ejemplo, podría decir, relación del comportamiento social y su influencia en el hacinamiento de personas con COVID-19. ¿Sí? Estoy hablando del tema, pero mi título tiene otra estructura. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que el tema es lo general, pero de ahí yo voy a sacar algo que a mí me interesa. O sea, eso es lo que yo tengo que considerar muchas veces, que mi título de mi tesis tenga que tener ese efecto, ¿no? Si yo quiero tocar un tema, por ejemplo, relacionado a las ciencias del deporte, por ejemplo, y considerando como tema también el COVID-19, yo podría decir efectos del COVID-19 en el desarrollo de las actividades de la educación física en personas de la tercera edad. Ya está. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocándome que las personas de la tercera edad tienen que tener actividad física y no pueden, porque no pueden salir por esta pandemia, está alterando su sistema muscular, su estado de vida y todo eso. Y me va a dar una buena tesis. Entonces, sí, entonces ahí queda claro que el tema viene a ser aquello que yo tengo como general a mi estudio, y el título es aquello que lo voy a enfocar. Y el problema es que nosotros estamos encontrando, que está ocasionando, en este caso, esta casuística, justamente de que esta enfermedad está vulnerando de alguna manera su actividad física de estas personas. Entonces ahí se genera el problema. Entonces tenemos una causa que es el COVID-19 y tenemos un efecto que vendría a ser el estado físico de las personas. Eso es importante que uno debe saber. O sea, tener el tema claro y el título posteriormente y enfocar el problema. Ahora, no siempre el título se arma en la primera acción de la tesis. ¿Por qué? Porque, como les digo, yo puedo tener un tema y mientras voy haciendo lectura voy ampliando el tema. Perdón, el estudio. Por lo tanto, yo empecé investigando una determinada variable, pero conforme he ido avanzando, he ido cambiando de otras variables y al final termino haciendo otro título. ¿Qué es lo recomendable para esto? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué se puede hacer? Bueno, en este caso, acaba de depender mucho del estudio, digamos, metodológico de la universidad donde estudias, porque hay universidades que no permiten eso, pero otras universidades que sí permiten eso, ¿no? Eso es dependiendo generalmente de ellos. Ahora, ¿cómo yo puedo, si ya tengo el tema y quiero ahora hacer un título, y pienso y digo, ¿cómo armaría mi título? ¿Qué necesito?
Dentro del desarrollo de la tesis hay una parte inicial que habla sobre las delimitaciones de la investigación. En las delimitaciones de la investigación se enfoca bajo 4 principios elementales. Pero vamos a tomar tres principios elementales, ¿correcto? Uno, que es el aspecto social. El aspecto social está relacionado con la unidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pensando específicamente en las personas, si voy a estudiar personas, si expedientes, todo lo que tenga que ver mi muestra, mi población. ¿Ya? Otra delimitación importante es el espacio, que quiere decir que es la ubicación geográfica donde yo voy a llevar a cabo mi estudio. Y finalmente el tercero vendría a ser el aspecto temporal, que significa en qué tiempo yo voy a desarrollar la tesis. Entonces, si yo tengo el tema que podría ser, por ejemplo, toquemos de nuevo el COVID-19, tendría que identificar, a ver, ¿cuál es mi unidad social? Los comerciantes, los médicos, la policía, el ejército. ¿Cuál es mi población que yo quiero estudiar? Ah, ya. Si fuesen los comerciantes tendría que ver con algo de la informalidad, con el gasto, poblaciones vulnerables y una cosa. Si fuese con los médicos sería quizás administración, comportamiento, medidas de seguridad. Si fuese con los policías quizás otro, y si fuesen otras personas fuesen otros temas, ¿correcto? Perfecto. Entonces ahí que estamos tomando la parte social. ¿Y por qué el espacio geográfico? Porque ¿dónde lo voy a hacer? ¿En el Hospital Rebagliati? ¿En el Hospital Almenara? ¿En el mercado de Huamantanga? ¿En el mercado de Caquetá? Ese es el espacio donde lo voy a hacer. Y finalmente, ¿en qué tiempo lo voy a hacer? ¿No? En estos meses que están pasando, lo voy a hacer después que pase este estudio, porque va a cambiar, porque va a tener efectos fuertes. Entonces, esos 3 elementos fundamentales de la limitación me va a ayudar a mí a enfocarme cómo plantear mi título, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero, que me ayude a plantear correctamente mi título del tema que yo he elegido. Entonces, si yo voy a estar peleando con el qué título le pongo, si este es bueno, entonces simplemente me enfoco bajo esos 3 principios: social, espacial y temporal. Y en esos 3 yo digo, esto es lo que voy a hacer. Y de hecho que ahí es donde ya interviene tu asesor, y tu asesor te dirá esa pregunta famosita, ¿no? ¿Cuál es el problema de investigación? Entonces le dices, profesor, doctor, maestro, yo voy a desarrollar un tema relacionado al COVID-19, lo quiero desarrollar en el mercado de Caquetá, aplicado a los comerciantes, digamos, de abastos, y lo voy a hacer en un tiempo de 6 meses. Ya. Entonces, ¿qué haces con tu asesor? A tu asesor le estás dando una idea para que él te diga, exacto, vas a hacer específicamente esto. Y ahí con eso solucionaste un problema que nos demoramos tiempo en desarrollarlo, ¿ya? Muy bien, jóvenes, esto espero que les haya servido, y vamos a seguir tocando otros tips más adelante, ya enfocados específicamente en el desarrollo de la tesis. Nos vemos, cuídense.